El Real Madrid debe seguir a Juan Núñez. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, ya llevábamos mucho tiempo en este canal sin hablar de Juan Núñez, uno de los canteranos con un talento más prolífico de los últimos grandes prospectos canteranos del Real Madrid, que salió de aquella manera este verano, pero donde se entiende que el Real Madrid sigue manteniendo derechos sobre el propio jugador en caso de vuelta a la Liga CB, y donde se entiende que con la situación futurible del puesto de base del Real Madrid, con contratos en modo incógnita, insisto, el puesto de base, pues Juan Núñez debería ser una opción a valorar, aunque de alguna manera tengas que invertir. Porque estamos hablando de un jugador que está confirmando las sensaciones previas que se tenían de él en cuanto a jugador con un instinto diferencial para ver baloncesto, para asistir, hacer jugar y generar muchísimo. Un tipo que ve el baloncesto fácil y con la edad que tiene. O sea que creo que es de obligado cumplimiento que el Real Madrid siga la temporada de Juan Núñez en el Radio Farm, que además es un equipo que está cultivando mucho el baloncesto de jugadores jóvenes, ya desde hace bastantes temporadas. Creo que la decisión de su entorno de ir a un contexto Radio Farm creo que fue una buena opción. En el caso de que el Madrid no le hiciera hueco, desconozco los detalles. No sé si las relaciones agente Juan Núñez y Real Madrid fueron las mejores, pero en modo sopa fría y en frío, creo que para Juan es una buena predicción de su baloncesto, una buena liga dentro de Europa, un buen sitio donde se está sintiendo importante, uno de los jugadores clave, o sea que creo que eso es bastante relevante. Pero creo que es un perfil de base que el Real Madrid no debe olvidar, porque es un base con, digamos, un aspecto moderno, base grande, con un cuerpo muy interesante para defender bases rivales, intuitivo en el robo y en la salida para poder correr, un jugador que ve muy fácil run and run el básquet para poder asistir a los jugadores dentro de las situaciones de carrera que se dan en un partido, pero en el 5 para 5, en el pick and roll, es un auténtico maestro, es un jugador que desde la zurda sabe transmitir una sensación de crear baloncesto por doquier, en cada situación. Es un jugador que hace la vida fácil al resto de compañeros. O sea que, siempre y cuando siga mejorando su tiro de tres y su mano exterior, que eso ya en el Madrid poco a poco lo estaba activando, es un tipo que nos va a dar, a nivel básquet nacional, creo, muchas alegrías. Así que el Real Madrid, por 1001 motivos, debe marcar ahí F5 actualización de datos e ir viendo qué tal lo va haciendo en Alemania. Porque, insisto, si tiene derecho sobre él en su vuelta a España, oye, viendo que Nigel Williams-Goss, Sergio Rodríguez terminan contrato, viendo que Carlos Alocen ha tenido recaída, que ha tenido muchos problemas físicos y una lesión muy grave de por medio, pues chico, creo que estar atento a un canterano tuyo que lo está haciendo muy bien en Alemania y que tiene además un techo muy alto tal y como se intuía en el Real Madrid, pues como hemos dicho aquí y hemos sido críticos con algunos aspectos de su juego, pero como jugador joven que es, irá matizando y mejorando. Que algunos que vinieron al canal se confundieron en aquel vídeo anterior que hicimos de Juan Núñez hablando de todos los puntos de evolución que tiene que tener. Eso no tapa todo el talentazo y la categoría y calidad que se le presupone a este chaval, pero es que es un chaval y necesitaba jugar. Y aquí lo está haciendo. Y además en un equipo con cierta historia en Alemania. Así que me alegro un montón y espero que estemos pendientes y que siga creciendo. Y oye, quién sabe, quizá la puerta del Real Madrid todavía esté abierta para este talento madrileño. Dejadme vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parece que hablemos tiempo después de Juan Núñez? Que estemos atentos a su evolución baloncestística en el viejo continente. ¿Pensáis que puede tener futuro Real Madrid, valga la redundancia, en el futuro de la sección? En fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!